Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque, como habrán visto en el título, vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo, el galán turco que nos tiene a todas y a todos suspirando. Y no solo eso, sino que vamos a sumergirnos en un rumor que está incendiando las redes sociales, un beso explosivo en su nuevo episodio. Imagínense la magnitud de esto. Can Yaman, conocido por su carisma, su talento y por supuesto, sus escenas románticas que nos dejan sin aliento, parece que está a punto de romper internet con este nuevo episodio. Estamos hablando de un beso que, según los insiders y los rumores que circulan, será de esos que marcan un antes y un después en la serie y quizás en su carrera. Un beso que podría redefinir su imagen, generar un debate sin precedentes y, por supuesto, elevar las expectativas de sus fans a niveles estratosféricos. Así que prepárense, pónganse cómodos, agarren sus palomitas, porque vamos a desentrañar todos los detalles, las pistas, las especulaciones y por supuesto mis propias predicciones sobre este beso que promete ser épico. Vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada posible escenario para que juntos podamos llegar a una conclusión sobre lo que realmente está sucediendo. Nos adentraremos en el laberinto de la información, separando la realidad de la ficción y explorando las posibles consecuencias de este rumor. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta telenovela de la vida real, les quiero recordar, como siempre, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Me encanta tenerlos aquí y crear contenido que los entretenga, los informe y por supuesto, nos permita compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo y las celebridades. Así que suscríbanse, denle like a este vídeo y déjenme sus comentarios al final. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su opinión es fundamental para mí y me ayuda a crear contenido que realmente les interese. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. El rumor del beso de Can Yaman. ¿De dónde viene? ¿Qué sabemos hasta ahora y sobre todo, qué podemos esperar? Vamos a destapar la olla a presión de la especulación y analizar cada ingrediente de esta bomba mediática. La verdad es que la información es un poco confusa. Hay muchas fuentes que afirman tener información privilegiada, pero como siempre, hay que tomar todo con pinzas. Los fans más acérrimos han estado investigando a fondo, analizando cada fotograma de los avances, cada entrevista y cada publicación en redes sociales, buscando la más mínima pista que confirme o desmienta este rumor. Han escudriñado cada rincón del internet, buscando la verdad como si fueran detectives privados. Lo que sí sabemos con certeza es que Can Yaman está trabajando en un nuevo proyecto. La serie, película o lo que sea que esté haciendo, se mantiene en secreto, pero se han filtrado algunas imágenes del set de rodaje. Estas filtraciones, aunque escasas, han sido suficientes para encender la mecha de la especulación. En estas imágenes se puede ver a Can Yaman en situaciones muy románticas con su compañera de reparto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La trama se complica, los corazones palpitan más rápido y la adrenalina empieza a fluir. Algunas de estas imágenes muestran una química innegable entre Can Yaman y su CEO protagonista. Miradas intensas, sonrisas cómplices y en algunas tomas, se pueden ver muy cerca, casi a punto de besarse. Pero no hay nada confirmado. Esa es la clave. Todo lo que tenemos son indicios, especulaciones y por supuesto, los deseos de sus fans de ver a Can Yaman entregándose a la pasión en la pantalla. Es un juego de sombras y luces, de pistas y enigmas que mantienen a la audiencia en vilo. ¿Pero por qué este beso está generando tanta expectación? Yo creo que hay varios factores que influyen. En primer lugar, Can Yaman es un actor muy querido y admirado. Su carisma y su talento lo han convertido en una estrella internacional, y sus fans están ansiosos por verlo en nuevos proyectos. Sus seguidores, distribuidos por todo el mundo, están pendientes de cada uno de sus movimientos, esperando con ansias cada nuevo trabajo. En segundo lugar, sus escenas románticas siempre son muy bien recibidas y generan mucha conversación. Can Yaman tiene una forma de conectar con el público que es muy especial, y sus besos en la pantalla siempre son intensos y memorables. Es un maestro en el arte de transmitir emociones a través de la pantalla, creando momentos que se quedan grabados en la memoria del espectador. Además, hay que tener en cuenta el contexto actual. Vivimos en una época en la que las series y películas con contenido romántico están más de moda que nunca. Las historias de amor nos evaden de la realidad y nos permiten soñar con finales felices.
Y Can Yaman, con su atractivo y su talento, es el príncipe azul perfecto para protagonizar estas historias. En un mundo cada vez más complejo y desafiante, el romance se convierte en un refugio, en una válvula de escape que nos permite conectar con nuestras emociones más profundas. Pero volviendo al beso en cuestión, hay que analizar las posibilidades. ¿Será un beso apasionado y desenfrenado? ¿O será un beso más sutil y romántico? ¿Será un beso de amor verdadero o un beso de despedida? La verdad es que no lo sabemos. Todo depende de la historia que estén contando y de la dirección que le quieran dar a la escena. Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas tiene el potencial de generar un impacto diferente en la audiencia. Lo que sí podemos hacer es analizar el lenguaje corporal de Can Yaman y su compañera de reparto en las imágenes que se han filtrado. En algunas fotos, se puede ver que Can Yaman está muy relajado y confiado, lo que sugiere que se siente cómodo con su compañera. En otras fotos, se puede ver que ambos están muy concentrados y metidos en el papel, lo que sugiere que la escena es muy importante para la historia. El lenguaje no verbal puede revelar mucho más de lo que se dice con palabras, y en este caso, las imágenes hablan por sí solas. También hay que tener en cuenta la opinión de los fans. Muchos de ellos están convencidos de que el beso es inevitable y que será uno de los momentos más memorables de la serie. Otros, en cambio, son más escépticos y creen que todo es una estrategia de marketing para generar expectación. La voz de los fans es fundamental, y sus opiniones pueden influir en el rumbo que tome la historia. Personalmente creo que hay muchas posibilidades de que el beso se produzca. Can Yaman es un actor muy profesional y siempre se entrega al máximo en sus proyectos. Además, su química con su compañera de reparto es innegable. Si la historia lo requiere, no me sorprendería verlo protagonizar una escena de beso muy apasionada. Su compromiso con el personaje y su capacidad para conectar con el público lo convierten en el actor perfecto para este tipo de escenas. Pero también creo que es importante no dejarse llevar por las expectativas. A veces las cosas no son como las imaginamos y el beso puede ser más sutil de lo que esperamos. Lo importante es disfrutar de la historia y dejarse sorprender por lo que nos tengan preparado. La clave está en mantener una mente abierta y dejarse llevar por la magia de la narración. Y hablando de sorpresas, hay otra teoría que circula por internet y que me parece muy interesante. Algunos fans creen que el beso no será con su compañera de reparto, sino con otro personaje de la serie. Imagínense el revuelo que causaría eso. Sería un giro inesperado que sin duda generaría mucha controversia. Esta teoría, aunque arriesgada, podría dar un giro inesperado a la trama y generar un debate sin precedentes. Aunque esta teoría parece poco probable, no la podemos descartar por completo. Can Yaman es un actor que le gusta experimentar y romper con los moldes. Si la historia lo justifica, no me sorprendería verlo protagonizar una escena de beso con alguien del mismo sexo. Sería una forma de enviar un mensaje de inclusión y diversidad muy importante. Sería una declaración de principios, una apuesta por la igualdad y el respeto a la diversidad sexual. En cualquier caso, lo que está claro es que este rumor del beso está generando mucha expectación y que los fans están ansiosos por ver el nuevo episodio. Yo, por supuesto, también estoy muy intrigada y no me perderé ni un solo detalle. La expectación es máxima y la cuenta regresiva ha comenzado. Pero mientras esperamos a que se estrene el nuevo episodio, podemos seguir especulando y analizando las pistas que tenemos. Podemos buscar más fotos y vídeos del set de rodaje, podemos leer entrevistas con Can Yaman y su compañera de reparto, y podemos compartir nuestras teorías en las redes sociales. La investigación y el análisis son fundamentales para comprender la magnitud de este rumor. Lo importante es mantener la calma y no dejarse llevar por los rumores. La verdad saldrá a la luz tarde o temprano, y cuando lo haga, estaremos aquí para comentarla y analizarla juntos. La paciencia es una virtud, y en este caso, es fundamental para no caer en la trampa de la desinformación. Y hablando de comentar, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que habrá beso? ¿Será un beso apasionado o un beso sutil? ¿Con quién creen que se besará Can Yaman? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su opinión es valiosa y me ayuda a crear contenido que realmente les interese. Además, quiero aprovechar para invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Allí comparto más información sobre Can Yaman y otros temas relacionados con el mundo del espectáculo.
También me gusta interactuar con mis seguidores y responder a sus preguntas. Las redes sociales son un espacio de encuentro y debate donde podemos compartir nuestras pasiones y opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Me encanta tenerlos aquí y crear contenido que los entretenga, los informe y por supuesto, nos permita compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo y las celebridades. Su suscripción es fundamental para que el canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Así que ya saben, suscríbanse, denle like a este vídeo y déjenme sus comentarios al final. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su apoyo es fundamental para que este proyecto siga adelante. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado del rumor del beso de Can Yaman en su nuevo episodio. Hemos analizado las pistas que tenemos, las especulaciones de los fans y mis propias predicciones. Hemos hablado de la importancia de mantener la calma y no dejarse llevar por los rumores. Y hemos compartido nuestras teorías en las redes sociales. En resumen, hemos explorado todos los ángulos de este rumor que está incendiando las redes sociales. Pero, ¿qué implicaciones tendría realmente este beso? Más allá del mero entretenimiento, un beso de Can Yaman en pantalla podría tener un impacto significativo en su carrera y en la percepción que el público tiene de él. Si el beso es audaz y rompe con las convenciones, podría consolidar su imagen como un actor arriesgado y dispuesto a desafiar los límites. Por otro lado, si el beso es más convencional, podría reforzar su imagen como el galán romántico por excelencia. También es importante considerar el impacto que este beso podría tener en la serie en la que se produce. Un beso bien ejecutado y con una carga emocional significativa podría elevar la calidad de la serie y atraer a una audiencia aún mayor. Sin embargo, un beso forzado o innecesario podría dañar la credibilidad de la serie y alienar a los espectadores. Además, no podemos ignorar el impacto que este beso podría tener en la vida personal de Can Yaman. Como figura pública, está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público, y cualquier acción que realice, incluso un beso en la pantalla, puede ser objeto de críticas y especulaciones. Es importante que Can Yaman sea consciente de las posibles consecuencias de sus actos y que tome decisiones que estén alineadas con sus valores y principios. En definitiva, este rumor del beso de Can Yaman es mucho más que un simple chisme de farándula. Es un fenómeno mediático que refleja la fascinación que sentimos por las celebridades y por las historias de amor. Es un reflejo de nuestros deseos, nuestras esperanzas y nuestras fantasías. Y es por eso que es tan importante analizar este rumor con cuidado y con responsabilidad. No debemos dejarnos llevar por la histeria colectiva ni por las falsas expectativas. Debemos mantener una actitud crítica y objetiva, y debemos recordar que al final del día, se trata simplemente de una escena en una serie o película. Pero, ¿qué pasa si el beso no es como esperamos? ¿Qué pasa si resulta ser una decepción? ¿Qué pasa si no cumple con las expectativas de los fans? En ese caso, es importante recordar que no podemos controlar el resultado final de la historia. Lo único que podemos controlar es nuestra propia reacción. Podemos elegir decepcionarnos y enfadarnos, o podemos elegir aceptar el resultado y seguir adelante. En cualquier caso, lo importante es disfrutar del viaje. Disfrutar de la anticipación, de las especulaciones, de los debates y de las teorías. Disfrutar de la compañía de otros fans que comparten nuestra pasión por Can Yaman y por el mundo del espectáculo. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Lo que importa es conectar con otros, compartir nuestras emociones y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Y si este rumor del beso nos ha permitido hacer todo eso, entonces ya ha cumplido su propósito. Así que relájense, disfruten y no se tomen las cosas demasiado en serio. Recuerden que la vida es demasiado corta para preocuparse por un simple beso en la pantalla. Y ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejarme sus comentarios abajo y compartir este vídeo con sus amigos. Y recuerden, suscríbanse al canal, denle like a este vídeo y activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse informados y no dejen que los rumores los engañen.
Hasta la próxima.